Una red social de vídeos en bucle que engancha a millones de personas en el centro de una operación económica y política a escala mundial. Una potente herramienta de entretenimiento como excusa para amurallar y controlar Internet. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. TikTok, la nueva frontera de Internet. Una cosa antes de empezar. El 31 de octubre termina el plazo para solicitar la ayuda de Kit Digital de las convocatorias aún abiertas. Te cuento todos los detalles al final de este episodio. En 2017, en España había crecido mucho una aplicación para hacerse vídeos con el móvil cantando o bailando. Se llamaba Musical.ly. Recuerdo verla por primera vez en el móvil de un adolescente de mi familia y quedarme muy sorprendido. Yo, que por aquel entonces creía saberlo todo sobre Internet, no tenía ni idea de dónde salía aquella aplicación que ya utilizaba muchísima gente, sobre todo adolescentes. Musical.ly no era tan conocida como Instagram o como la desaparecida Vine. Desde luego no tenía la presencia mediática ya de Facebook o de Twitter, porque Musical.ly no era americana, no era de Silicon Valley. Era una aplicación china. Un año después, en 2018, aquella app de bailes y canciones pasó a llamarse TikTok. ¿Cómo crear tu TikTok desde cero? Parte 1. Vamos, te enseño. Han pasado 7 años y TikTok ha arrasado en todo el mundo. Ya no es solo una red donde bailar, cantar, hacer karaoke, sino que pronto fue el bucle perfecto de retos, consejos de belleza, tutoriales simples, contenidos de humor y también divulgación y política. So what we're doing, and we're speaking to President Xi on Friday to see if we can finalize something on TikTok, because there is... Donald Trump es perfectamente consciente del éxito, del poder de TikTok. De hecho, dijo en su momento que TikTok le ayudó a ganar las elecciones. But I like TikTok. It helped get me elected. In fact, en Estados Unidos, que se creía el monopolio de las redes sociales, TikTok tiene 170 millones de usuarios, o sea, el equivalente a la mitad de la población. Hay más usuarios de TikTok que personas que fueron a votar en las últimas elecciones presidenciales. he gave us the go-ahead. You know, it's run by American investors and American companies. Hace unas semanas, el presidente de Estados Unidos consiguió lo que la Casa Blanca lleva años intentando: quitarle el control a China sobre el TikTok que se usa en Estados Unidos. Por decreto ley, aunque negociando, digamos, la expropiación con el presidente chino, Trump ha firmado una orden ejecutiva para que la versión de TikTok que se usa en Estados Unidos pase a manos de una empresa de Estados Unidos. Así lo anunciaba en TikTok el propio Donald Trump. To all of those young people of TikTok, I saved TikTok, so you owe me big. Dice Trump: queridos jóvenes, acabo de salvar TikTok, me debéis una. Puede que la noticia de la compra de TikTok por parte de Estados Unidos nos pueda sonar como algo lejano, algo que no nos incumbe ni afectará a nuestro día a día siempre que TikTok siga funcionando. Pero esta operación económica también es política y puede tener consecuencias más allá del nivel usuario. Carlos del Castillo, hola. Hola, ¿qué tal? Carlos del Castillo es mi compañero del diario.es especializado en tecnología. Carlos, ¿qué aportaba aquel primer TikTok de 2018 para que haya triunfado tanto sin la promoción mediática habitual que tenían las redes lanzadas desde Silicon Valley? Pues TikTok es la primera red social que deja un poco de lado la parte social de estas plataformas para enfocarse más en el entretenimiento. Tú puedes estar en TikTok, no seguir a nadie, no tener ningún amigo ahí y pasar horas muy entretenido y muy divertido en la plataforma. Esto es gracias a un algoritmo de recomendación de contenidos que va personalizando todo lo que ves, ajustándolo a lo que a ti te llama más la atención. Esto al final lo que hace es crear un chorro de vídeos infinito, porque nunca para, con temas que te interesan todo el rato. Y esto es lo que ha conseguido que TikTok sea ahora mismo la red social en la que más tiempo pasan los usuarios. Por ejemplo, en España hay una media de 120 minutos al día. Una cosa también bastante importante de TikTok es que ha sido revolucionaria para el resto de las redes sociales. De hecho, Instagram y YouTube han modificado sus experiencias de uso para hacerlas mucho más similares a TikTok. Hablando en plata, copiaron la fórmula TikTok con un algoritmo de recomendación de contenidos y un formato de vídeos cortos que en el caso de Instagram se llama Reels y en YouTube se llama Shorts, porque estaban viendo que los usuarios demandaban ese tipo de contenido menos social y más de entretenimiento.
¿Cuándo dirías que pega el subidón de usuarios, que se produce ese crecimiento masivo que lo convierte en el TikTok de hoy? Pues sobre todo es con la pandemia. Ahí hay un punto de inflexión enorme, donde además esa apuesta de TikTok por el entretenimiento, más que por los contenidos sociales, más que por saber lo que están haciendo tus amigos, porque tus amigos estaban en casa y tampoco estaban haciendo cosas muy diferentes a lo que estabas haciendo tú, es cuando realmente triunfa. Todos esos vídeos cortos, que son básicamente entretenimiento, de hecho ellos se llaman a sí mismos la nueva televisión, pues explotan con la pandemia, se convierte en una forma de entretenimiento y de escapar de ese día a día de los confinamientos muy potente, y sobre todo al principio empieza por los usuarios más jóvenes, pero luego rápidamente tiene un crecimiento que la hace bastante transversal. De hecho, hay cierta tendencia a creer que TikTok es una red social juvenil, prácticamente que está estancada en las generaciones más jóvenes, y esto no es realmente así. Los jóvenes son los usuarios que más hacen uso de ella, pero hay cifras que nos indican que en torno a un 40% de los usuarios tienen más de 30 años. Lo cual son datos de porcentaje de implantación en edades más avanzadas importantes. Esto último que dices me parece especialmente interesante, cómo se van adaptando los usuarios menos dinámicos o más institucionales a ese nuevo lenguaje código que está triunfando entre la población. Los formatos de comunicación que se desarrollan en TikTok son más difíciles de entender para la gente que está fuera que lo que ocurre en otras redes sociales. Por poner un ejemplo, Instagram y Facebook han sido redes a las que las marcas, las empresas y algunos partidos políticos se han sabido adaptar muy bien. Pero con TikTok no pasa tanto lo mismo. Es más difícil colar mensajes que no parezcan orgánicos, que vengan de arriba a abajo, ¿no? Entonces hay un cierto momento en el que los poderes públicos, las empresas, ven que eso está explotando y que es una plataforma en la que conviene estar, pero no llegan, en mi opinión, a meterse dentro y a controlar un poco el flujo informativo que existe en TikTok porque no manejan bien los registros. La viralización en TikTok es algo bastante orgánico y es muy difícil de manipular ese algoritmo en realidad. Es también lo que da tanto valor al algoritmo. Si fuera fácil de manipular, todo el mundo podría estar colando sus mensajes en TikTok continuamente. Y realmente a la hora de viralizar un contenido puede hacerlo cualquiera. Da igual los recursos que tengas. Los usuarios de TikTok que nos están escuchando lo sabrán. Una chica extremeña hablando de ranas puede volverse viral en toda España en cuestión de minutos. Y eso es algo que las instituciones, por mucho esfuerzo que pongan, los grandes poderes, tanto económicos como políticos, no llegan a conseguir de la misma forma. Una de las claves políticas de todo esto no es solo el control del mensaje, es el control de los datos personales de los usuarios, Carlos. Hay ciertas críticas sobre TikTok acerca de que recopila un gran número de datos. Esto no lo sabemos a ciencia cierta porque hayamos visto las bases de datos y los perfiles que TikTok elabora de sus usuarios, sino que lo saben los especialistas porque ven el tráfico informático que sale de la aplicación. Esto, de hecho, es una de las cosas que mosquea un poco a las autoridades estadounidenses. TikTok, cuando llega al mundo occidental, ya es después de cierto bagaje que ha tenido en China, pero llega como una plataforma diferente. De hecho, en China se llama Douyin y es una red social cerrada. Los usuarios de TikTok en el resto del mundo no pueden tener conexión con los de Douyin. Pero TikTok y Douyin pertenecen a la misma empresa, a la misma compañía matriz que se llama ByteDance. Tanto los datos de los usuarios de TikTok como los de Douyin van a parar a bases de datos que están en territorio chino. Por lo tanto, eso los deja a merced del control del gobierno de Pekín. De hecho, todo esto no es exactamente idea de Trump. Ya en tiempos de Joe Biden, el Congreso aprobó la Ley de Protección de los Estadounidenses frente a aplicaciones controladas por adversarios extranjeros, gran nombre, que permite a la Casa Blanca prohibir aplicaciones de empresas controladas por, adversarios extranjeros. O sea, una ley hecha para TikTok y para China. Aquí la pregunta es, ¿de verdad Trump tiene interés en proteger la privacidad de sus ciudadanos? ¿Qué significaba cuando decía que TikTok le ayudó a ganar las elecciones?
Igual que Twitter y Facebook lo fueron en su momento, TikTok es ahora mismo una red social enormemente popular y por tanto donde también se dan las batallas ideológicas. Y ya sabemos que eso, en este ciclo político en el que vivimos ahora, significa el auge de la extrema derecha, no solo en Estados Unidos. En Alemania, por ejemplo, la AfD, el partido de ultraderecha bastante neonazi, ha entendido muy rápido esta dinámica y gran parte de su crecimiento se ha basado en saber aprovecharla. Nos lo cuenta desde Berlín nuestro compañero Andreu Jerez. Hola Juanlu, pues Alternativa para Alemania, cuando se fundó en 2013, las redes sociales e internet ya eran una realidad de la comunicación política. Los fundadores de AfD entendieron la importancia de la comunicación digital para crecer electoralmente y apostaron por la presencia en redes sociales desde sus mismos inicios. Actualmente es el que también tiene más seguidores en TikTok, una red social a la que debe buena parte su tirón entre los votantes más jóvenes. Mientras otros políticos malgastaban el tiempo con bailes en TikTok, la ultraderecha alemana se centraba en lanzar mensajes sencillos y con un estilo natural para conseguir meter ideas reaccionarias y de nacionalismo étnico en las pantallas de los más jóvenes. El mejor ejemplo de esto último que digo es el caso del hoy diputado federal Maximilian Krah. Krah comenzó a triunfar en TikTok con mensajes del tipo "no te avergüences por ser alemán", "siéntete orgulloso de tus antepasados", "ser un patriota no tiene nada de malo". AfD también se ha centrado en aplicar en TikTok la llamada provocación estratégica, es decir, mensajes que rompen los límites del consenso político tradicional en Alemania tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo no banalizar los crímenes del nacionalsocialismo, que han hecho que los medios tradicionales se hicieran eco de ello, lo que finalmente ha acabado por alimentar el tráfico en sus canales de redes sociales, como por ejemplo en TikTok. Vuelvo contigo, Carlos. Vámonos ya al acuerdo entre China y Estados Unidos, esa letra pequeña, en qué consiste y sobre todo qué pasa con el famoso algoritmo, que entiendo que es una de las cuestiones más importantes de cómo se traza la frontera en toda esta operación. Es el algoritmo y lo que pasa con los datos de los usuarios. De hecho, yo diría que lo que prioriza Estados Unidos es que los datos de los usuarios de TikTok en Estados Unidos no se vayan a China. Y es el principal resultado del acuerdo, es lo que sabemos a ciencia cierta, que se va a crear una red social enajenada del resto de TikTok, con los 170 millones de usuarios que la plataforma tiene en Estados Unidos, cuyos datos van a estar controlados por una empresa que se llama Oracle. El propietario es Larry Ellison, que es un amigo íntimo de Donald Trump, es uno de los pioneros de la tecnología digital estadounidense. Por lo que ha filtrado la Casa Blanca, esto es lo que menos claro tenemos, el algoritmo también va a estar en control de Oracle, que va a tener la posibilidad de reentrenarlo y de ir vigilándolo para buscar posibles injerencias. Y que además en esa misión de buscar injerencias y de controlar lo que está saliendo en la plataforma, el gobierno de Estados Unidos va a tener un papel, que no nos han explicado bien cuál es, pero ha preocupado a los expertos por la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos empiece a controlar muy directamente lo que se viraliza y no se viraliza en el TikTok estadounidense. ¿Cómo quedaría TikTok entonces para el resto de usuarios, por ejemplo en España? El resto, pues parece que no vamos a tener grandes cambios, más allá de que no está muy claro qué interacción vamos a poder tener con los usuarios estadounidenses, si se les va a poder mandar mensajes, si vamos a ver sus contenidos. Ahora mismo parece que no, que la enajenación del resto de TikTok, de la parte estadounidense, va a ser total. O sea que la frontera es fuerte, ¿no? La injerencia de Estados Unidos en los negocios o en los intereses comerciales de sus empresas, como cualquier otro país, pues no es algo que nos suele escandalizar o que nos sorprenda, pero en todo esto que me estás contando hay un componente de operación de Estado, de movimiento político que trasciende los intereses comerciales. A ver, yo diría que en el mundo occidental tendemos a dar por hecho cómo funciona Internet y que Internet va a seguir funcionando así para siempre, porque hemos estado bajo el paraguas de Estados Unidos y Estados Unidos ha promulgado una red abierta dentro de lo que era su bloque de influencia. No tenemos que ser ingenuos sobre esto, no es solo por los derechos fundamentales en Internet y los derechos digitales por lo que Estados Unidos hacía esto, sino también por intereses económicos, porque las grandes empresas que sirven de puerta de entrada a ese Internet occidental son todas estadounidenses, o habían sido todas estadounidenses hasta la llegada de TikTok.
Y Estados Unidos había defendido siempre este tipo de política y este tipo de visión para Internet, pero no deberíamos dar esto por hecho, porque hay otros bloques. China, por ejemplo, siempre ha defendido que su Internet debe estar al margen del resto del mundo porque el gobierno chino quiere controlarlo. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de hacer desaparecer en la vida real a influencers que hacen una broma sobre Tiananmen. Llegamos a estos puntos, ¿no? Pero en los últimos tiempos a esto se ha sumado Rusia y han formado un bloque unido que también está separando totalmente su Internet del resto del mundo. Y este bloque ruso y chino lo que defiende y lo que está intentando extender por el resto del mundo es que estas fronteras que ellos creen que Internet debe tener pueda aplicarlas cualquier país. ¿Qué ocurre? Que con el movimiento de TikTok nos hemos encontrado con la primera vez que Estados Unidos reconoce que eso puede ser así, que las plataformas digitales pueden estar compartimentadas por países y de hecho es lo que van a hacer. Van a cortar TikTok del TikTok internacional y lo van a controlar ellos. Esto es peligroso porque sigue tendencias que ya estamos viendo en Trump, en otros ámbitos políticos, de ser muy afín a determinadas ideas que vienen pues de Xi Jinping o de Vladimir Putin y que son ciertamente autoritarias, ¿no? Que ellos deben controlar el discurso, en este caso el discurso político online, y ser los dueños de sus respectivas redes sociales. Y aquí podemos repetir que en Estados Unidos TikTok es una plataforma súper importante y que Donald Trump la ha relacionado directamente con su victoria de 2024. Es una plataforma que tiene un impacto político bestial y en la que además los discursos se mueven de forma muy incontrolable para todos los poderes públicos, ¿no? Y ahora lo que ellos quieren es atar en corto lo que sucede ahí y aumentar su control sobre ello. Carlos del Castillo, compañero, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... Con Kit Digital, Las Mejores Naranjas ha impulsado su digitalización. El kit digital ha impactado en la operativa del negocio y en las ventas. Si eres autónomo o microempresa con menos de 3 empleados, o una comunidad de bienes, sociedades civiles, profesional o con actividad mercantil, o una explotación agraria de titularidad compartida, tienes hasta el 31 de octubre, hasta las 11 horas, para solicitar la ayuda de Kit Digital. No dejes pasar esta oportunidad. Infórmate llamando al 900-909-001 o en acelerapyme.es. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno gestionada por Red.es. Colabora Cámara de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.